Buenas tardes, mi nombre es Brigitte Natalie Sarasti Frías. Estudio en la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente estoy cursando la carrera de jurisprudencia en la materia de sociología jurídica y el tema a tratar es la sociedad ecuatoriana en el predominio liberal. Entendemos con la etapa histórica el predominio liberal, aquella que se inició con la Revolución Liberal de 1895 y se extendió hasta 1944, cuando fue derrocado Alberto Arroyo del Río. La primera constitución de esta etapa histórica resulta ser la de 1896, que contiene muy importantes hitos de inclusión de grupos humanos tradicionalmente marginados. En esta etapa se eliminó cualquier requisito de profesión religiosa para la ciudadanía, así como también se eliminó todos los requisitos económicos que aún se mantenían para el presidente, senadores y diputados. La siguiente constitución liberal es en el año 1906. El cambio fue la separación de la Iglesia y el Estado, estableciéndose la supremacía constitucional y visos de reconocimiento de la existencia de otros grupos humanos en el Ecuador. Y la última constitución de este periodo fue expedida en 1929 y no difiere mayormente de las precedentes en cuanto a los aspectos de inclusión social que nos interesan. Aspectos sociológicos de los hitos legislativos del Ecuador. Vamos a tocar los siguientes hitos. Leyes de manumisión de los esclavos y de manos muertas. En 1830, la primera Asamblea Constituyente ecuatoriana prohibió la importación de esclavos. Lo propio ocurrió con el tratado que firmó Ecuador con Gran Bretaña para eliminar la transportación de esclavos y también con la ley de 1843 que también prohibía este lamentable comercio. Sería recién en 1852, con motivo de la Convención Nacional que convocó Urbina, que se aprobaría una verdadera ley de manumisión de los esclavos, cuyo texto fue propuesto por Juan Willward y Francisco X, y asigna para la manumisión de los esclavos fondos provenientes de los impuestos del aguardiente, de la pólvora, a las herencias y a la sucesión, así como impuestos especiales que se aplicó por única vez a los bienes de raíces, a las profesiones y a las industrias. Otro de los hitos que vamos a tocar es el Código de Trabajo. Los primeros años del siglo XX fueron años de grandes transformaciones para el Ecuador y sus instituciones. Las ideas liberales que habían madurado desde los primeros años de la República y que habían sido sostenidas por Vicente Rocafuerte y otros pensadores. Con la muerte de Eloy Alfaro en 1902 y el fin de la orientación radical del Partido Liberal, puede afirmarse con tranquilidad que a partir de esa fecha se instalaron una serie de gobiernos con membrete liberal, pero con carácter más bien plutocrático e incluso familiar. Estos gobiernos se encontraban más cercanos al liberalismo económico y también incluso decir también la libertad de industrias y del comercio, a la reducción de trabas estatales a las exportaciones y a la maximización de los beneficios que las factorías y los negocios podrían obtener de la fuerza humana de sus trabajadores. Otro de los hitos que vamos a tocar es Ley de Creación del Seguro Social. La historia de la creación del Seguro Social ecuatoriano constituye un hito en la inclusión de los beneficios de la previsión y de la salud, que no existían para la práctica mayoría de ecuatorianos. Sin embargo, hasta 1992, esta inclusión estuvo limitada a los sectores urbanos y burocráticos, encontrándose los sectores indígenas y campesinos sin ninguna protección. Otro hito es la Ley de Reforma Agraria. En 1964 se expidió la primera ley de reforma agraria en el Ecuador. Los propulsores de esta ley fueron los triunvirus de la Junta Militar presidida por el contraalmirante Ramón Castro Gijón. La idea primaria de esta ley fue hacer un reparto más igualitario, equitativo de las tierras laborales, suponiendo que los grandes latifundios debían desaparecer para dar lugar a minifundos que ayudarían a mejorar las condiciones de equidad entre el campesinado. En 1973, la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara expidió una nueva ley de reforma agraria que buscaba seguir con el proceso de equidad, incluso de la primera ley. Como podemos ver, hay fotos de todos los hitos que hemos mencionado anteriormente. Esto es todo. Agradezco mucho la atención. Buena tarde.